¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora 5 del módulo 12. La actividad se llama fuerza, carga e intensidad eléctrica. Lo primero que nos dicen que hagamos es que analicemos el siguiente planteamiento, donde Adriana encontró un cristal precioso y descubrió en el laboratorio de mineralogía que ese cristal tiene dos iones y que los dos iones están a una distancia de 5 micrometros. Recordemos que esta U con esta M minúscula refiere a la unidad de medida de micrometros, pero transformado a metros es igual a 5 por 10 elevado a la menos 6 metros. Recordemos que vamos a hacer conversiones en esta actividad. Este es el ion A, este es el ion B y están separadas a la distancia que te acabo de mencionar. Y dice que la carga del ion A es de 5 microcoulomb, que es esta de acá, y que la carga del ion B es de menos 7 microcoulomb. Bueno, lo primero que nos piden es hacer estas tres situaciones, es resolver estos tres aspectos. Vamos por el primero. Dice que calculemos la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B y que para ello consideremos una constante en la fórmula de fuerza que se representa con K de 3.25 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Bueno, para hacer esto, para hacer el 1.1, vamos a utilizar una fórmula que ya hemos utilizado en los ejercicios anteriores, que es la fórmula de fuerza. Entonces, los datos que tenemos es que la carga 1 es de 5 microcoulomb, la carga 2 es de menos 7 microcoulomb, la distancia, como ya lo expliqué hace un momento, es de 5 micrometros, aquí hay un error, es la M, y la constante, no nos están diciendo que manejemos la constante de Coulomb, nos están dando una en específico que ya la mencionamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es las conversiones de microcoulomb a Coulomb. Como ya sabemos, lo hemos visto en la actividad 1 y 2, un microcoulomb equivale a 10 elevado a la menos 6 coulomb. Así que simplemente vamos a agregar a la cantidad de 5 microcoulomb lo equivalente a un coulomb y se le haría de la siguiente manera. 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb es el equivalente a 5 microcoulomb. Hacemos lo mismo con la carga 2, hay que convertirla a coulomb, entonces nada más agregamos el equivalente a un coulomb, que sería por 10 elevado a la menos 6, entonces la carga 2 vale menos 7 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y también hacemos la conversión de micrometros a metros. Sabemos que un micrometro es igual a 10 elevado a la menos 6 metros. Simplemente agregamos el por, que en este caso se representa con una X, y sería 5 por 10 elevado a la menos 6 metros. Ya tenemos las conversiones entonces de estas cantidades que nos da el problema. La constante sigue igual. Y ahora vamos a aplicar la fórmula, que es esta, que si has seguido mis videos, la recordarás, donde fuerza es igual a la constante de Coulomb. Hay una constante de Coulomb, pero en este caso nos están dando un valor que tenemos que utilizar. Esa constante de Coulomb se tiene que multiplicar por la carga 1, que ya sabemos que es de 5 por 10 elevado a la menos 6. Después se tiene que multiplicar también por la carga 2 y al final se divide por la distancia. Y cuando estamos aplicando la fórmula sustituimos los valores, entonces tenemos que F es igual a la constante de Coulomb, que ya sabemos la cantidad, por la carga 1 por la carga 2, que la estás viendo en pantalla, entre la distancia. Primero calculamos la parte superior y cuando calculamos 3.25 por 10 elevado a la 9 por 5 por 10 elevado a la menos 6 por menos 7 por 10 elevado a la menos 6, que es multiplicar la constante por la carga 1 por la carga 2, nos da este resultado, menos 113.75 por 10 elevado a la menos 3. Lo vamos a comprobar en un momento en la calculadora. Ahora lo que hacemos es calculamos la parte de abajo, que es la distancia, y es 5 por 10 elevado a la menos 6 al cuadrado, nos da como resultado 25 por 10 al elevado a la menos 12. Vamos a comprobar primero el resultado de la parte superior. Introducimos los valores de la fórmula para comprobar el resultado de la parte superior, entonces ponemos un paréntesis y ponemos el valor de la constante, 3.25 por 10 elevado a la 9. Vamos a ponerlo, cerramos paréntesis, abrimos otro paréntesis para poner el valor de la carga 1, que es 5 por 10 elevado a la menos 6. Vamos a poner el 6, cerramos paréntesis y abrimos otro paréntesis para poner el valor de la carga 1, menos 7 por 10. Vamos a elevarlo a la menos 6. Vamos a poner el 6, vamos a cerrar paréntesis y nos da este resultado. Este resultado no lo da en fracción, pero sí damos clic aquí en el menú de puntitos y nos vamos a la notación de ingeniería. Tenemos que el resultado es el que te estoy mostrando en la diapositiva. Vamos ahora a comprobar que me estoy refiriendo al menos 113.75 por 10 elevado a la menos 3. En la notación de ingeniería está el resultado que te muestro en la diapositiva. Ahora vamos a expresar, vamos a comprobar el resultado de la distancia cuando se eleva al cuadrado. Por lo tanto, entonces nos regresamos para poder introducir los datos. Vamos a poner un paréntesis, vamos a poner 25, perdón, no, ese es el resultado. Vamos a poner el valor de la distancia, 5 por 10 elevado a la menos 6. Vamos a cerrar el paréntesis y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado y entonces nos da el resultado que estás viendo en pantalla. Le damos a más para ver la expresión de ingeniería de este resultado y es 25 por 10 elevado a la menos 12, que es el resultado que te estoy mostrando en la diapositiva.
Una vez que ya tenemos la comprobación de estos resultados, ahora simplemente hacemos la división y nos da como resultado menos 4.55 por 10 elevado a la 9. En breve vamos a comprobar el resultado y esa es la respuesta a lo primero que nos solicitan. Dice que la fuerza eléctrica entre el ion A y B es de menos 4.55 por 10 elevado a la 9 newton. Recordemos que las fuerzas se expresan en newton. Comprobamos entonces el resultado y agregamos un paréntesis y tecleamos menos 113.75 por 10 elevado a la menos 3, que es el resultado de la parte superior de la fórmula. Vamos a cerrar paréntesis y esto lo vamos a dividir entre la parte inferior de la fórmula. Abrimos otro paréntesis, 25 por 10 elevado a la menos 12. Cerramos paréntesis y nos da el resultado en decimal. Si le damos a más, nos va a dar la expresión de ingeniería que te estoy mostrando, que es menos 4.55 por 10 elevado a la 9 newton. Ahí está la comprobación del resultado. Ahora en el 1.2 nos piden lo siguiente, que con base en el resultado que te acabo de explicar, indiquemos si estos iones se atraen o se repelen y expliquemos por qué. Para eso hice la redacción que explica la respuesta. Dice que en base a la ley de Coulomb, los iones se atraen debido a que el primer ion tiene una carga positiva de 5 microcoulomb, recordemos que es su carga, y el segundo de menos 7 microcoulomb. Recordemos que la ley establece que cuando la carga eléctrica es del mismo tipo, se repelen, en este caso, si los dos fueran positivos, y que cuando son de distinto tipo, se atraen en la magnitud a su carga. Por lo que estos iones se atraen porque sus cargas son opuestas. Uno es positiva y el otro es negativa. Y esta respuesta es basándonos en la ley de Coulomb. Bueno, ahora vamos al 1.3. En el 1.3 nos pregunta que hacia dónde se va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B, a la izquierda o a la derecha. Es decir, si A va para acá, a la derecha de la pantalla, o si A va hacia la izquierda de la pantalla. Y nos dice que ¿por qué pasa eso? Bueno, y aquí escribí esto para darte la respuesta. Considerando el valor absoluto de las cargas, recordemos que el valor absoluto de algo es sin considerar su signo, su símbolo. Es decir, no consideramos si es positivo o es negativo, simplemente el número. Dice que el ion A avanzará hacia el B porque el valor absoluto de B es mayor. Recordemos que B tiene menos 7, que su valor absoluto es de 7. Por ende, avanzará hacia la derecha. Es decir, A va a avanzar hacia la derecha porque la fuerza de B en valores absolutos es mayor. B tiene 7 y A tiene 5, por lo tanto un 7 es mayor a 5 y A se va a mover hacia la derecha. Otra explicación puede ser que las fuerzas se atraen, por tanto el ion A se moverá hacia la derecha porque está siendo atraído por el ion B. Esta respuesta también la puedes dar basándonos en la explicación que di en el 1.2, así que haz un juego de palabras, explícalo con tus palabras, con tu propia redacción y al final la respuesta que tienes que explicar es que el A se mueve hacia el B, ya sea porque la fuerza en valor absoluto de B es mayor o porque usas una lógica de la ley de Coulomb. Si A y B se están atrayendo, evidentemente A va a ir hacia la derecha, a donde se encuentra B. Bueno, ahora vámonos a lo que nos piden a continuación, que es el punto 2. En el punto 2 nos dice que se coloca determinado elemento P, que nos lo están esquematizando aquí, que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0. micrometros. De este modo, el elemento P queda justo a la mitad y entonces de P a A tenemos que hay una distancia de 0.07 micrometros y de P a B hay una distancia de 0.07 micrometros. Lo primero que nos dicen que hagamos es lo siguiente, que determinemos la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P, o sea, aquí. Tenemos que determinar la intensidad de este campo eléctrico aquí y para ello nos dicen cómo hacerlo. Si leemos las instrucciones nos dice, para ello calcula la magnitud y dirección del campo eléctrico del punto P a A. Voy a darle suma acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale el campo eléctrico de P hacia A. Y después vamos a hacer lo mismo de P hacia B y luego vamos a sumar o a restar de acuerdo a los símbolos que nos den los campos eléctricos de PA y de PB para determinar la intensidad del campo eléctrico de P. Bueno, en otras palabras muy simples, porque el objetivo es que entiendas muy rápido, es que vamos a calcular el campo eléctrico aquí, vamos a calcular el campo eléctrico aquí, después vamos a hacer una operación aritmética donde se suman las cargas, pero tenemos que considerar sus símbolos y eso nos va a decir el campo eléctrico que se tiene aquí, que se tiene en el centro. Bueno, vamos a utilizar la fórmula de intensidad de campo eléctrico, que es esta de aquí. Intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Lo que primero tenemos que hacer es medir la magnitud del campo eléctrico de P hacia A. Así lo dice la instrucción. Por lo tanto, vamos a sustituir valores. Sabemos que la constante de Coulomb es de 3.25 por 10 elevado a la 9, porque ese valor nos lo dieron en la instrucción, en la primera parte. De hecho, la utilizamos para hacer el ejercicio 1, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, debemos de multiplicarla por la carga de A. La carga de A ya la tenemos, recordemos que nos las dan en la instrucción. La carga de A es de, vamos al esquema,
es de 5 microcoulomb, y entonces la vamos a poner, y recordemos que 5 microcoulomb transformado a coulomb es igual a 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Esto también ya lo hicimos anteriormente, y esto lo tenemos que dividir entre la distancia, y aquí tenemos que hacer una nueva conversión. Anteriormente en el ejercicio 1 hicimos una conversión de 5 micrometros. Aquí tenemos que hacer una conversión de 0.07 micrometros. Es muy sencillo, simplemente agregamos el equivalente de un metro y entonces es 0.07 por 10 elevado a la menos 6 metros. Esto ya está transformado a metros porque estamos agregando el equivalente de un micrómetro a metro. Y recordemos que el equivalente de un micrómetro a metro es de 10 elevado a la menos 6. Este valor lo vamos a multiplicar al cuadrado como nos lo dice la fórmula, y entonces una vez que multiplicamos la parte superior nos da como resultado 16.25 por 10 elevado a la 3, que eso lo vamos a comprobar en un momento, y hacemos la parte inferior de la fórmula y nos da 4.9 por 10 elevado a la menos 15. Una vez que tenemos estos valores, hacemos la división, que también vamos a comprobarla, y nos da que el campo eléctrico de P a A es de 3.3163 por 10 elevado a la 18. Ya tenemos de P a A, ahora vamos a hacer de P a B, pero antes vamos a comprobar los resultados en la calculadora. Introducimos entonces los valores para comprobar el resultado. Vamos a comprobar primero la parte superior, abrimos paréntesis y colocamos 3.25 por 10 elevado a la 9, que representa la constante de Coulomb. Vamos a poner el 9, cerramos paréntesis, abrimos otro paréntesis para que multiplique por la carga 1, que es 5 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Aquí se movió un poco. Vamos a poner el 5, vamos a avanzar. Aquí vamos a poner el 6. Cerramos paréntesis y nos da el resultado de 16.250, pero si le damos a más, tenemos que en la notación de ingeniería es el resultado que te estoy mostrando en la diapositiva. En la parte superior de la fórmula tenemos que el resultado es 16.25 por 10 elevado a la 3 o elevado al cubo. Ahora vamos a comprobar el resultado de la parte inferior, que corresponde a la distancia. Introducimos entonces los datos de la parte inferior para comprobar su resultado, que es, abrimos paréntesis, 0.07 por 10 elevado a la menos 6. Vamos a cerrar el paréntesis y a esto lo vamos a elevar al cuadrado y nos da esta expresión, que es la que te muestro en la diapositiva, 4.9 por 10 elevado a la menos 15. Ahora lo que tenemos que hacer es la comprobación del resultado final de la magnitud del campo eléctrico 1. Vamos a hacer la división entonces entre la parte superior y la parte inferior de la fórmula. Abrimos paréntesis entonces y ponemos 16.25 por 10 elevado a la 3, que es la cantidad que sale en la parte superior de la fórmula. Cerramos paréntesis y esto lo vamos a dividir entre el resultado de la parte inferior, que corresponde a la distancia. Abrimos paréntesis, 4.9 por 10 elevado a la menos 15. Ponemos el menos 15 y cerramos paréntesis. Aquí se movió un poquito, vamos a avanzar, cerramos el paréntesis y entonces nos da el resultado que te mostré en la diapositiva de 3.3163 por 10 elevado a la 18 newton, que eso es la magnitud del campo eléctrico 1. Ahora vamos a realizar la operación del campo eléctrico 2. Pasamos a la carga 2 y vamos a realizar el mismo procedimiento. Tenemos la misma fórmula base y lo único que cambiamos es la carga, el valor de la carga, que en este caso es menos 7 por 10 elevado a la menos 6. Hacemos la operación de la parte superior de la fórmula para determinar la magnitud del campo eléctrico y tenemos como resultado en la parte superior menos 22.75 por 10 elevado a la 3 entre el valor de la distancia. Este valor ya lo determinamos en la magnitud del campo eléctrico 1 y entonces hacemos la división y tenemos que el resultado es de menos 4.6428 por 10 elevado a la 18. Vamos a comprobar en la calculadora el resultado de la parte superior de la fórmula. El de la parte inferior no, porque ya lo hemos comprobado en el procedimiento anterior, que es la misma distancia que se maneja en los dos campos eléctricos, por lo tanto el resultado va a ser el mismo, y vamos a comprobar también el resultado final para pasar a la última parte del procedimiento. Introducimos los datos de la parte superior de la fórmula, que es la constante de Coulomb, 3.25 por 10 elevado a la 9. Vamos a poner el 9, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis y ahora introducimos el valor de la carga 2, que es menos 7 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Recordemos que ya hicimos la conversión. Cerramos paréntesis y nos da este resultado. Si nos vamos a más en la notación de ingeniería, nos da el resultado que te muestro en la diapositiva. Menos 22.75 por 10 elevado a la 3. Es el resultado de la parte superior de la fórmula. Ahora vamos a hacer la división, puesto que ya comprobamos el resultado de la distancia. Así que vamos a dividir este resultado, pero en notación de ingeniería, menos 22.75 por 10 elevado a la 3. Este resultado lo vamos a dividir, pero vamos a agregar un paréntesis para que se vea mejor. Vamos a borrar este, aquí me equivoqué. Vamos a irnos para atrás, agregamos otro paréntesis y vamos a dividir esta cantidad entre la distancia, que recordemos que ya sabemos el dato de la distancia, que es 4.9
por 10 elevado a la menos 15. Vamos a poner aquí el menos 1 y vamos a borrar. Bueno, aquí se complica un poco. Vamos a quitar, vamos a quitar. Vamos a poner otra vez aquí. Ponemos el 5, ahí está, 4.9 por 10 elevado a la menos 15, cerramos paréntesis y nos da este resultado, menos 4.6428 por 10 elevado a la 18. Bueno, para leerlo mejor sería, como en la diapositiva, menos 4.6428 por 10 elevado a la 18, que es el mismo resultado que te muestro en la diapositiva. Bueno, vamos ahora a realizar el último procedimiento. Y el último procedimiento es hacer la operación aritmética de suma respetando los signos que nos dan como resultados en los campos eléctricos 1 y 2, tal como nos dicen las instrucciones. Recuerda que las instrucciones dice, finalmente suma o resta las magnitudes de los campos de acuerdo a la dirección de cada uno. Bueno, entonces la dirección del campo 1 es positiva, la dirección del campo 2 es negativa. Hacemos la sumatoria respetando los símbolos y nos da como resultado menos 1.3265 por 10 elevado a la 18 newton sobre Coulomb. Los campos eléctricos se miden con este valor. Ahora vamos a la calculadora para comprobar este resultado. Abrimos paréntesis y ponemos el primer valor, que es el campo eléctrico 1, 3.3163 por 10 elevado a la 18. Vamos a poner el 18, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis para introducir ahora el valor del campo eléctrico 2, que es menos 4.6428 por 10 elevado a la 18. Vamos a ponerlo, cerramos paréntesis y nos da el resultado que te mostré en la diapositiva, menos 1.3265 por 10 elevado a la 18 newton sobre Coulomb. Esa sería la respuesta a lo que nos están solicitando. Antes de pasarnos al punto 2.2, tenemos que responder a esto que te estoy señalando. Nos dice que calculemos la magnitud del campo eléctrico en el punto P debido a la carga del ion A. Así que lo que podemos responder es que el campo eléctrico del punto P debido a la carga del ion A es de 3.3163 por 10 elevado a la 18. Ahora nos dice que contestemos lo mismo con el punto P en referencia al ion B. Así que podemos decir que el campo eléctrico en el punto P debido a la carga del ion B es de menos 4.6428 por 10 elevado a la 18. Esto tenemos que responder. Y después dice que respondamos sobre la dirección del campo eléctrico en el punto P a y la dirección del campo eléctrico del punto P a B. Así que lo que podemos decir es que las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, este más va a caminar hacia su carga opuesta y este menos va a caminar hacia su carga opuesta. Por lo tanto, el campo eléctrico de PA va a tener una dirección hacia la derecha, puesto que está siendo atraída por la carga negativa de P a B. Y el campo eléctrico de P a B tiene una carga negativa y va a estarse moviendo hacia el lado izquierdo, porque está siendo atraída por la carga positiva de PA. Esto lo tienes que escribir para que tu facilitador o facilitadora vean que comprendes los resultados. Y finalmente nos dice que hagamos la suma de las magnitudes, así que vamos a poner que el campo eléctrico total, considerando las dos cargas del punto P, es de menos 1.3265 por 10 a la 18 newton sobre Coulomb. Recuerda que los campos eléctricos se miden con newton sobre Coulomb. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer la operación aritmética. Entonces vamos a poner el valor del campo eléctrico de PA, que es 3.3163 por 10 elevado a la 18. Vamos a elevarlo. Y vamos a poner ahora el signo de menos, que es el valor del campo eléctrico 2 de P hacia B, menos 4.64, aquí se movió, menos 4.6428 por 10 elevado a la 18. Y tenemos el mismo resultado que te estoy mostrando en la diapositiva, que es de menos 1.3265 por 10 elevado a la 18 newton sobre Coulomb. En el punto 2.2 nos dice que respondamos a lo siguiente. ¿Cuál es el sentido del campo eléctrico del punto P, izquierda o derecha y por qué? Bueno, redacté este párrafo para responder la pregunta y ayudarte. Dice que el sentido del campo eléctrico del punto P es hacia la izquierda. Así es hacia este lado. ¿Por qué? Bueno, una vez sumando los campos eléctricos de PA y de P hacia B, nos da como resultado un campo eléctrico negativo. Al final, el campo eléctrico de P es negativo y va a inclinarse hacia el lado donde está una carga positiva. Por lo tanto, va a caminar hacia el lado izquierdo. Por eso es que P va a caminar hacia el lado izquierdo. Para ser más representativo, vamos a insertar una P y vamos a ayudarte, porque el objetivo de este trabajo es dejar las cosas claras. El objetivo de este tutorial es que tú lo entiendas de la mejor manera posible. Así que vamos a poner aquí el color negro. Y entonces, imaginemos que este es el punto P, y el punto P, vamos a hacerlo un poco más grande para que sea más explícito. Y el punto P tiene al final una carga negativa, así que este punto P va a caminar hacia donde está el lado positivo porque va a ser atraído por el mismo.
Por eso es que hago esta redacción y hago estos movimientos de los elementos para explicarte mejor. La redacción se quedó en esta parte. Recordemos que cargas opuestas se atraen. Entonces el campo eléctrico de P hacia A es positivo. Por lo tanto, atrae una carga negativa. Es así que el campo eléctrico de P, al ser negativo, toma un sentido hacia la izquierda. Vuelvo a insistir, aquí el campo eléctrico de P es negativo de acuerdo a los resultados que vimos, de acuerdo a las operaciones que hicimos. Como es negativo, va a caminar hacia la izquierda porque cargas opuestas se atraen. Continuando con el 2.3 nos dice que suponiendo que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla y el punto B se trata de un alambre con la misma corriente, y aquí viene la clave, que circula en la misma dirección que el punto A. Realiza el bosquejo del campo magnético debido a esos dos elementos y hacia dónde apunta el campo en el punto medio P. Justifica tu dibujo. Bueno, aquí te hice un dibujo para explicarte siguiendo las instrucciones. Tenemos que leerlas y leerlas y leerlas para comprenderlo. Nos dice, suponiendo que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla. Vamos, bueno, la afuera de la pantalla es hacia acá, ¿sí? O también podría ser hacia acá. Nos ponen esta redacción para que lo puedas justificar ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Dice, y el punto B se trata de un alambre con la misma corriente. Ojo acá, el punto A y el punto B, que representan a dos alambres, tienen la misma corriente. Ahí nos los está diciendo. Por eso yo puse al punto A con carga positiva o corriente positivo y al punto B con corriente positivo. Porque aquí lo dice, vuelvo a leerlo, suponiendo que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla y el punto B se trata de un alambre con la misma corriente que circula en la misma dirección. Aquí ya nos dan otro dato, ya nos dicen que tiene la misma corriente y nos dice que tiene la misma dirección, así que si yo estoy poniendo que el punto A tiene una dirección de corriente hacia la izquierda, hacia afuera de la pantalla de la izquierda, pues entonces el punto B también va a tener esa misma dirección porque aquí lo está diciendo, tiene la misma corriente y la misma dirección. Y dice acá, realiza el bosquejo del campo magnético debido a esos dos elementos y hacia dónde apunta el campo en el punto P. Bueno, el punto P, el campo magnético, evidentemente va a apuntar hacia afuera. ¿Por qué? Porque el campo magnético que se genera del P a B es lo contrario del punto 2.2. Aquí es una carga positiva, no es negativa, por lo tanto no se va a atraer, se van a ir, se van a alejar las dos. Por ejemplo, si aquí la instrucción dijera que la dirección de la corriente es distinta, pero que es la misma corriente, el mismo tipo, podría ser que los dos son positivos, pero esto, el campo magnético iría hacia afuera. Este campo magnético iría hacia afuera. Así se tendría que ver, ¿sí? Si es que, vuelvo a insistir, dijera que la dirección de la corriente es opuesta. Y esto tendría que ser positivo y estas flechas van hacia el lado derecho de la pantalla porque la dirección es distinta. En este caso, por eso se genera un campo magnético de esta manera. Tanto el punto B como el punto A van hacia la izquierda, pero tú también, ojo aquí con el tip, lo puedes justificar hacia la derecha. Al final van afuera de la pantalla, ya sea izquierda, derecha, para abajo, para arriba. Yo lo puse hacia la izquierda, tú ponlo hacia otro lado para que no te califiquen como plagio. Y nos dicen que tienen la misma corriente, así que tiene una corriente positiva. Por lo tanto, el campo magnético se genera de esta forma, con ondas hacia la misma dirección de las corrientes. En este caso yo lo represento hacia la izquierda, por eso el campo magnético de P va hacia la izquierda. Nunca va a generar un flujo, nunca va a generar un campo magnético que circula, sino un campo magnético que se aleja, porque los dos puntos tienen la misma corriente y van hacia la misma dirección. Bueno, aquí redacté también un párrafo para explicarte. Puse el punto A y el punto B tienen la misma carga y circulan a la misma dirección, ya te lo expliqué. En el caso del bosquejo, ambos tienen una carga positiva que va hacia afuera de la pantalla del lado izquierdo. Ya te expliqué que tú lo puedes poner hacia otro lado de la pantalla. Y el campo magnético del punto P también hacia el lado izquierdo porque ambas corrientes, vamos a corregir aquí la redacción, porque ambas corrientes se están alejando hacia la misma dirección debido a que son iguales. Así que esta es la explicación que hice para inspirarte. Bueno, nos pasamos al último punto y acabamos tu actividad. El último punto dice que mencionemos 3 situaciones donde puedes observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Bueno, puse estas 3 situaciones: motores eléctricos, las brújulas y resonancias magnéticas. Tú le puedes poner en Google ejemplos de campos magnéticos y te va a salir Wi-Fi, te va a salir electrodomésticos como horno de microondas, como horno eléctrico también puede generarse, y te van a salir otros dispositivos también como un estéreo, una televisión, un control remoto. Hay muchos campos eléctricos en estos electrodomésticos. Bueno, los motores eléctricos dice que se genera un campo magnético que permite crear un flujo de corriente eléctrica para que los dispositivos funcionen. Su importancia radica en que gracias a ellos se pueden fabricar dispositivos que funcionen a base de motores eléctricos, desde autos hasta una rasuradora. Recordemos aquí que nos están pidiendo dónde se observan campos magnéticos en motores eléctricos, y la importancia de conocer su intensidad es que, como se estudia la intensidad correcta que necesita ese motor eléctrico, podemos hacer funcionar elementos desde un automóvil hasta una rasuradora eléctrica. Eso es lo que tú podrías redactar con tus palabras.
Un ejemplo que se me viene a la mente muy claro es el Wi-Fi. Recordemos que la intensidad del Wi-Fi es de 2.4 o de 5. Entonces, fíjate la importancia de la intensidad del campo magnético. Gracias a eso podemos entender qué dispositivos se pueden conectar a esa intensidad de Wi-Fi y además también saber cómo podemos ir mudando los electrodomésticos que requieren internet a las intensidades de Wi-Fi que emite el módem. Esto también es un ejemplo que tú puedes redactar. Las brújulas funcionan a través de campos magnéticos. Recordemos que la Tierra tiene un campo magnético y la brújula se conecta a este campo magnético, por explicarlo de alguna forma, y te dice hacia dónde vamos, si vamos hacia el norte o hacia el sur, si vamos al este o al oeste. Básicamente las brújulas funcionan de norte a sur y nos dicen hacia qué dirección vamos. Así que las brújulas sirvieron y sirven todavía para orientarnos en el mar, para saber hacia dónde navegar. Las resonancias magnéticas, esto es algo muy interesante porque generan un campo magnético que permite visualizar imágenes a detalle del interior de nuestro cuerpo. Los que se han hecho estudio, yo alguna vez me lo hice en la rodilla, te dicen específicamente cuál es tu malestar, porque sacan imágenes muy fieles de tu cuerpo para poder dar un mejor diagnóstico. La importancia de saber esta intensidad es a qué intensidad debe funcionar este aparato, que es una cama gigante donde te meten acostado, para que no dañe tu organismo y revele imágenes muy buenas para que el médico pueda dar un diagnóstico adecuado. Entonces, ahí está la justificación y la importancia de los campos magnéticos en tres situaciones cotidianas. Vuelvo a insistir, te dije otra que no está escrita, como es el Wi-Fi, pero vuelvo a insistir que está el control remoto y la televisión, que está el microondas, que me parece a mí que son situaciones muy cotidianas en la mayoría de nosotros. Bueno, antes de terminar el video, recuerda que debes darle un formato adecuado a tu actividad. Nos vamos al formato de tu actividad, que es el Word, haces tu portada. Y bueno, después de tu portada, ve acomodando los procedimientos de forma ordenada. Punto 1, punto 2. Recordemos que debes ir mostrando las operaciones en el orden en que te las fueron pidiendo. También inserta las imágenes de las instrucciones para que tenga mejor estética tu trabajo. Es muy importante que después de cada resultado pongas una redacción porque eso le da originalidad a tu actividad. Si solo pones el resultado se puede entender que estás haciendo plagio, pero si pones el resultado y luego explicas lo que tú entiendes, ahí tu facilitador o facilitadora va a comprender que realmente hiciste el trabajo. Bueno, así se vería el formato de tu trabajo con todo lo que hemos resuelto. Te agradezco tu tiempo invertido a este video tutorial. Si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.